Em, Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo webinar programado por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, con el tema Identificación de fuentes de desinformación, técnicas y actores principales. Les saludamos desde el Tribunal Electoral de Panamá y de inmediato presentamos a nuestras expositoras. Iniciamos con Susana Vital Reyes. Actualmente desempeña el cargo de gerente de Información y Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, del Perú, siendo responsable de dirigir las políticas institucionales de comunicación e identidad corporativa, relacionamiento con otras instituciones públicas y privadas, así como el monitoreo y la optimización de la imagen externa e interna de la OMPE. Asimismo, dirige las actividades destinadas a generar información de interés público y de difundirla directamente a la ciudadanía a través de medios de comunicación convencionales o digitales. La gerencia a cargo también brinda educación electoral, desarrolla estudios en materia electoral y gestiona el Centro de Documentación e Investigación Electoral. Es licenciada en periodismo en la Escuela de Periodismo Jaime Bauzate y Mesa, con especialización en comunicación corporativa y comunicación política y electoral y estudios de maestría en gestión pública de la Universidad del Pacífico. Profesional con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, planificando y ejecutando estrategias y planes de comunicación, imagen institucional, gestión de marca y reputación, así como gestión de crisis. Bienvenida. Continuamos con nuestra segunda expositora, es Suedi León Jiménez, directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, consultora de comunicación en asuntos públicos e institucionales, con énfasis en comunicación estratégica, reputación y comunicación de crisis, experta en temas de desinformación en procesos electorales. Es licenciada en comunicación social por la Universidad Católica Santo Domingo, con una maestría en Administración y Estudios Electorales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene 20 años de experiencia como periodista con ejercicio en diversos medios de comunicación. Posee una amplia experiencia realizando campañas publicitarias y analizando contenido. Dentro de sus experiencias más relevantes está editora y productora y periodista en CDN Canal 37. Para el periódico El Caribe realizó múltiples entrevistas, reportajes, redacción de artículos y edición de contenido. Formó parte del equipo responsable de la gestión de la campaña en contra del matrimonio infantil en 2017 en República Dominicana. También fue la coordinadora general del Simposio Juventud, Mujer y Política en el 2019. En su paso por el Estado Dominicano ha trabajado como coordinadora de prensa en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenida también. Y para moderar este webinar presentamos al licenciado Salvador Sánchez. Él es director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Magíster en Derecho Electoral, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Profesor universitario desde 1993 y ha dictado los cursos de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Derechos Humanos. Ha publicado artículos en revistas especializadas de Panamá, España, Colombia, Chile y México. Entre sus principales obras se encuentran Crítica a la doctrina del bloque de la constitucionalidad y los primeros diputados panameños, Ortiz y Cabarcas, en las Cortes Españolas. Fue director general de Asesoría Legal y Técnica en la Asamblea Nacional, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, viceministro de la Presidencia y ministro de la Presidencia encargado. Representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos entre 2018 y 2019. Adelante, licenciado Salvador Sánchez, para moderar este segundo webinar. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido exhaustiva la presentación de todos los miembros de la mesa directiva de este segundo webinar que impulsa la Unión Interamericana de Organismos Electorales para divulgar
aspectos relevantes a los procesos electorales en todo el continente. Y esta vez lo hace de la mano de dos expertas de primer orden, tanto de la República Dominicana como de la República del Perú, a las que le damos una calurosa bienvenida. Quisiera recordar que la mecánica de la actividad de hoy consiste básicamente en permitirle a las dos invitadas dar sus conferencias, que por motivos de tiempo van a ser probablemente muy ejecutivas, pero con la oportunidad de brindarle al auditorio la posibilidad también de hacer preguntas, y para ello les combinamos a observar en la parte baja de sus pantallas, alrededor del centro de sus pantallas, los dispositivos apropiados para hacer llegar mediante esta plataforma informática sus preguntas al auditorio, y nosotros procederemos a leerlas para la posterior respuesta de parte de las invitadas del día de hoy. Quisiera sencillamente señalar eso y darle paso de inmediato a nuestra primera conferencista, la doctora Suedy León, directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, quien nos hablará sobre la identificación de fuentes de desinformación, técnicas y actores principales. Tiene la palabra la doctora León. Muchísimas gracias, Salvador, doctor Adames, también. Gracias al Tribunal de Panamá por esta oportunidad. También desde Uniore, nosotros que hasta hace poco teníamos la presidencia de ese importante organismo, para nosotros es un placer representar a la Junta Central Electoral de la República Dominicana esta tarde. Como bien usted dijo, tenemos el tiempo un poco limitado y vamos a hablar un poco acerca de las fuentes de desinformación, técnicas y actores principales en sentido general, y vamos a hablar desde la perspectiva de la República Dominicana en el pasado proceso electoral. Me voy a permitir entonces compartir mi presentación con la audiencia. ¿Me validan, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a hablar entonces, como dijimos previamente, sobre la identificación de fuentes de desinformación, técnicas y actores principales. Yo preferiría abordar el tema no solo como desinformación, sino hablar de desórdenes informativos, dado las características distintas que tienen tanto las fake news, la missing information, desinformación per se o información falsa. Entonces, cuando hablo de desórdenes informativos, me refiero específicamente a estos aspectos, aunque sabemos que la propagación de los mismos involucra a muchos actores, y incluyendo los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa, medios digitales, la audiencia, las organizaciones políticas a través de su militancia. En el caso de las organizaciones políticas, a través de sus militancias y o candidatos, debemos reconocer que en ocasiones utilizan campañas electorales que buscan convertirse principalmente en impulsar la desinformación con el fin de lograr desafección hacia el contentor por parte de los electores, pero también con el objetivo, en muchas ocasiones, de desacreditar a los órganos electorales. Las redes sociales, en este caso, nosotros lo identificamos como un medio que sirve para propagar o amplificar los desórdenes informativos que surgen dentro de estos otros actores de desinformación. Tanto las redes sociales son actores como propagadores de desinformación, por lo cual cumplen un rol importante en la propagación y el alcance de la desinformación, ya que en ocasiones aprovechan las ventajas y los avances tecnológicos y la expansión fácil de acceso a formas de comunicación rápida y activa para que los desórdenes informativos puedan llegar a cada vez un mayor número de personas, utilizando como estrategia el aprovechamiento de los algoritmos que facilitan y priorizan los contenidos altamente compartidos, así como sus sistemas de segmentación de público que permite que el mensaje difundido llegue a un público particular. Ya eso lo hemos visto y lo hemos hablado en diferentes escenarios. Si miramos hacia los medios de comunicación tradicionales y digitales, también nos permite identificar un grado de participación de estos medios en lo que se ajusta a su conducta, aunque de una forma mermada, actor de desinformación, cuando amplifican
una información que no ha sido debidamente verificada o corroborada, o cuando quieren dar una información debido a un interés de publicar primero la información o lograr mayores vistas. Esto lo vemos con mucha frecuencia en los medios de comunicaciones digitales, aunque sean plataformas que pertenezcan a un medio de comunicación impreso, por ejemplo. Esto entonces logra un mayor grado de criticidad cuando se ajustan a agendas políticas explícitas que podrían provocar asignación de prioridades narrativas alineadas con intereses editoriales o financieros. Asimismo, la ciudadanía puede convertirse en un actor de desinformación, ya que con frecuencia, a veces sin intención maliciosa o con una intención maliciosa, comparten contenido falso debido a la falta de alfabetización digital respecto al fact-checking o por confianza depositada en personas, familiares, candidatos, organizaciones políticas o medios informativos. En el contexto electoral, las fuentes de desinformación incluyen actores igualmente variados, como hemos dicho, las organizaciones políticas, simpatizantes o grupos específicos que marcan sus intereses e incluso agentes externos motivados por aspectos y estrategias geopolíticas que buscan influir en la estabilidad política de un país. Dentro de las técnicas de desinformación vamos a hablar de algunas que incluyen la información falsa, sesgada, engañosa o rumores para influir en la percepción pública, desacreditar a los oponentes y o movilizar el voto a su favor. En sentido general, estas técnicas que hemos observado en diferentes entornos y que muchos órganos electorales han sido víctimas de esto, podemos mencionar las imágenes y videos sacados de contexto, imágenes y videos antiguos presentados como actuales, generación de noticias falsas o desinformación generadas a partir de la inteligencia artificial, como el ChatGPT, imágenes y videos y audios generados con inteligencia artificial, que un comunicador, periodista o agente de información hagan comentarios o redacte una noticia deliberadamente maliciosa, el uso de sátiras para desinformar, la usurpación de identidad de un medio de comunicación, una persona pública o una entidad del Estado y la utilización también de bots y otros. Al referirnos a la fuente de desinformación, podemos decir que el origen proviene de diferentes espacios que pueden ser públicos, privados, sectores profesionales especializados, medios de comunicación, como hemos dicho, plataformas digitales, granjas de trolls o cualquier ciudadano o ciudadana que tenga mala intención. En la actualidad, las fuentes de desinformación, vamos a ver si pasó la otra. Podemos clasificarla según los canales más comúnmente utilizados dentro de lo que destacan en las redes sociales, la plataforma como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, que permite una rápida difusión de noticias falsas y rumores. Y en la última etapa se ha sumado además TikTok por el componente de viralidad que tiene. Los medios de comunicaciones digitales como portales, sitios web que presentan información sesgada o falsa, grupos de mensajería como WhatsApp, a quien no le ha llegado un mensaje compartido por un familiar, por un grupo del colegio, etcétera, que antes, sin ser verificado previamente, y como estamos en una esfera de una conversación privada, tiene mayor vía de replicación que las vías de difusión públicas. Así también los influenciadores y cuentas falsas, que es uno de los elementos que merecen una mención importante, porque a veces figuras públicas promueven contenido falso para generar un impacto en sus seguidores, contribuyendo a la manipulación de opiniones. Asimismo, debemos mencionar la proliferación de cuentas falsas, cuyo único objetivo es explotar la parte anónima de la que a veces están revestidos para continuar o elaborar contenidos tendenciosos y promover la desinformación. Y como mencionamos anteriormente, el caso de la inteligencia artificial, que es una herramienta que si bien puede utilizarse de manera positiva para identificar canales de desinformación,
también se utiliza de manera negativa como fuente de desinformación para crear contenido malintencionado, como hemos dicho anteriormente. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de esos casos que pasó en República Dominicana más adelante en este proceso electoral. Vimos también en este proceso electoral tipos de desinformación recibida o dirigida hacia el órgano electoral de la República Dominicana, el órgano administrativo, que es la Junta Central Electoral, como acusación de parcialidad por parte del órgano electoral con el gobierno de turno, irregularidades en los trabajos de logística electoral, algunas situaciones presentadas en los procesos anteriores. En este pasado año, en el 2024, la República Dominicana tuvo dos procesos electorales, las elecciones municipales y las elecciones presidenciales, con 2 meses, 3 meses de diferencia. Es bueno saber el contexto para nosotros entonces abordar lo que pasó en República Dominicana y cómo la Junta Central Electoral, como órgano administrador del proceso, enfrentó la situación. Nosotros en el 2024, para las elecciones del 2024, se elaboró un manual que nos permitió mantener un monitoreo activo e identificar posibles temas de desinformación con tiempo. Afortunadamente, y decimos afortunadamente por experiencia de otros países, solo pudimos identificar 341 incidentes digitales, de los cuales solo 19 estuvieron directamente relacionados con la desinformación. Los demás tenían referencia a denuncias sobre violaciones a la ley de régimen electoral, y vamos a clasificar un poco las categorías más frecuentes. Tuvimos 153 denuncias de distintas índoles, 62 de violaciones a la ley electoral, como la compra y venta de cédulas, en algunos centros de acopio a favor de los candidatos congresuales oficialistas, y se reportaron unos 29 retrasos en la apertura de los centros de votación, y se recogieron específicamente 19 casos de desinformación. Asimismo, se publicaron 11 contenidos relacionados con encuestas y el resto de publicaciones, no menos de 10 incidencias, dando respuesta la Junta Central Electoral a las vinculadas a la administración electoral y al proceso electoral en sí. Esto porque la mayoría de, como dije anteriormente, de los incidentes que se registraron no estaban vinculados al proceso, a la administración del proceso electoral, sino a otro tipo de acusaciones sobre violaciones a la ley electoral. Dentro de estas incidencias se destacan algunos tipos de bulos, se identificaron declaraciones falsas o descontextualizadas, como una supuesta autorización a empresas encuestadoras para realizar estudios a boca de urna, cosa que la Junta Central Electoral no tenía permitido, y un rumor sobre unas primarias que un solo partido fue a primarias en el 2023, y el rumor era vinculado a que si usted votó en esa primaria, usted inmediatamente quedaba inscrito en el padrón electoral de ese partido. Asimismo, se difundieron hechos falsos, como la afirmación de que la Junta Central Electoral había decidido extender el plazo para el depósito de candidaturas debido a un fenómeno atmosférico, o que seguía abierto el periodo de reclutamiento del personal que conformaba los colegios electorales mucho después de que el plazo había concluido. Como se dan cuenta, las informaciones o desinformaciones a las que nos enfrentamos no solo se trató del día del proceso electoral, sino que estuvo vigente un poco antes de las elecciones y un poco posterior. Vamos a ver un poco de eso ahora. Evidentemente, esos mensajes confusos y erróneos pudieron en alguna medida influir en la percepción pública, generar desconfianza en el sistema y crear una atmósfera de incertidumbre que provocara desestabilización del proceso electoral. Aunque no hubo una acusación directa de fraude hacia la Junta Central Electoral, durante las pruebas realizadas previa a los comicios, algunos delegados de las organizaciones políticas afirmaron que equipos de escaneo y digitalización y transmisión de los resultados permitían escanear cualquier tipo de documento, lo que sugería que había algún tipo de vulnerabilidad en el sistema. Esto fue abordado oportunamente por el Pleno de la Junta Central Electoral, que se reunió con las organizaciones políticas y trató todas las preocupaciones que tenían estos actores sobre estos equipos que se iban a estar utilizando
y asimismo acogimos algunas sugerencias que organismos internacionales y consultores nuestros nos dieron al respecto. Aunque esto no devino per se en un caso de desinformación, sí generó un ambiente para que esto pudiera pasar a mayor. Con este accionar que tomó el Pleno de la Junta Central Electoral, no solo se mitigó la percepción de vulnerabilidad del sistema, sino también que se brindaron garantías de su fiabilidad y se explicaron los hallazgos y mejoras realizadas en el software e incluso en los elementos del hardware del equipo. Como se aprecia, la Junta tomó medidas para mitigar bulos, comprendiendo que la desinformación, esto es parte de algunos de los productos que la Junta Central Electoral de manera proactiva en su comunicación ha estado preparando para mantener este tema, por lo menos no digamos bajo control, porque no hay forma de tenerlo bajo control unilateralmente un solo órgano, sino que es un problema que requiere apoyo de muchos sectores, pero lo que nos corresponde a nosotros en el tema de alfabetización y educación, hemos estado trabajando constantemente. Dentro de los productos que hemos estado elaborando y de las estrategias que la Junta Central Electoral empleó, estuvo este tema del ABC electoral, que es un compendio para educar a la ciudadanía, también un ABC de desinformación, en colaboración justamente con otros órganos electorales. Voy a pasar unas cuantas slides para ir a un caso específico y ganar tiempo. Y cualquier otra pregunta vinculada al tema la respondemos más adelante. Miren, vamos a hablar entonces de los incidentes electorales que tuvimos. No sé si se puede ver bien aquí. Como muestra del interés de la Junta Central Electoral en enfrentar la desinformación, firmamos un acuerdo de cooperación con la Universidad Complutense de Madrid a fin de contar con una consultoría para asesoría en temas de desinformación en los procesos electorales de comunicación que ayudase a mitigar los efectos nocivos que la desinformación podría generar en los resultados de las elecciones. Aquí están los desórdenes informativos. Voy a mencionar un caso específico en la contienda electoral que generó una preocupación y fue respecto a la candidatura del presidente de la República, que también era candidato a la reelección, donde se utilizó el término placa como plaga. El presidente estaba haciendo referencia a las placas de los vehículos de motor, aquí nosotros le decimos a motoristas, a los vehículos de dos ruedas, y la información fue sacada de contexto y decía que el presidente había llamado plaga a los motoristas. Esto provocó inclusive que el presidente de la República tuviera que hacer una aclaración al respecto. Asimismo, también se circuló un audio generado, asumimos, ¿verdad?, que fue con inteligencia artificial, donde se escuchaba al presidente de la República hablando de una intención de permitir una entrada masiva de ciudadanos haitianos al país de manera ilegal. Este audio evidentemente fue desmentido rápidamente por las autoridades, pero circuló a la velocidad de la luz e incluso generó que fuera recogido por el informe preliminar presentado por la Misión de Observación Electoral de la OEA, donde vio con preocupación la difusión de este audio. Y aquí pasó algo interesante, porque la oposición política salió y no se hizo eco de esto y no se aprovechó abiertamente, digamos, de esta confusión que se había generado, sino que respaldó al presidente candidato con respecto a este tema. Otro caso de desinformación o de desórdenes que afectó a la credibilidad de otras instituciones electorales fue difusión de noticias falsas referente al Tribunal Superior Electoral y una supuesta acción de amparo contra la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que es una institución que estaba organizando debates electorales. Y
La acusación venía porque la ANGE, que es la asociación a la que hacemos referencia, no invitó a todos los candidatos y candidatas a un debate electoral que estaban organizando. Fue desmentido rápidamente, sin embargo, en el imaginario de la gente, quedó durante la participación del referido debate organizado por la ANGE. Sin embargo, identificar que esta información que se utilizó era falsa, no lo podían identificar tan fácil los ciudadanos, sino que nosotros como audiencia nos dimos cuenta porque una plataforma que se utiliza acá para verificación de datos, que se llama Politica, que es aliada de Chequea, y comparó la información que daban los candidatos con la información real, y así pudieron verificar que incluso los candidatos utilizaron información falsa durante el debate presidencial. Voy a dejarlo hasta acá para responder cualquier otra inquietud durante el proceso de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctora. Continuando con la programación, le cedemos la palabra a la doctora Susana Vital Reyes, gerente de Información y Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE de Perú, que nos hablará sobre desinformación y buenas prácticas para identificarla. Debido a algunos problemas técnicos, no podremos tener la imagen de la doctora durante la transmisión, pero ella nos va a acompañar a todo lo largo y estará disponible también al final para las preguntas y respuestas, lo mismo que la doctora León Jiménez. Dicho eso, les recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma y le pasamos la palabra a la doctora Susana Vital Reyes. Buenas tardes con todos y todas. Un saludo desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, OMPE, y voy a hablar un poco de lo que son las buenas prácticas para identificar este tema de desinformación que en estos últimos años se está poniendo entre comillas de moda, sobre todo en las instituciones electorales. Bueno, tenemos dos conceptos para enfocar el tema, que es desinformación, ¿no? Como todos conocen, es una mentira intencional y el objetivo es, pues, tergiversar una acción, un hecho y presentarlo como real. Y el otro término es la información engañosa, que es lo que se conoce o conocemos como misinformation en inglés y que se define como información falsa, errónea o engañosa también porque está incompleta o es inexacta. Su existencia se debe no a una intención de faltar a la verdad, sino también al desconocimiento de un tema, que esto últimamente se da por desconocimiento, en el caso electoral en específico, por los procedimientos y temas que son muy técnicos según competencias de cada organismo. ¿Cómo identificamos una desinformación? El ciudadano, en este caso, que es el que recibe una noticia, una información, debe desconfiar de ciertos titulares que son sensacionalistas, alarmistas o que buscan generar duda, ¿no? Atacar la parte emocional de quien recibe esta información. Estas noticias falsas suelen emplear este tipo de encabezados para llamar la atención. Debemos asegurarnos que la noticia provenga de un medio de comunicación confiable, reconocido. Si la fuente es desconocida o sospechosa, tenemos que indagar, investigar sobre el origen, la credibilidad que tiene antes de aceptar como verdadero el hecho o la información que comparten. Revisar también las URLs o los enlaces. Algunos sitios de noticias precisamente imitan las URLs de estos medios reales y también añaden letras o otras extensiones modificando la URL real, ¿no? Hay que observar, ser muy cuidadosos en este tema para verificar la dirección web y así corroborar que en efecto es auténtica. Analizar la redacción. Cuando vemos o recibimos fake news o desinformación,
los textos presentan errores ortográficos, tienen también errores gramaticales, el formato es desordenado, ¿no? Eso también nos lleva a pensar que la información que se nos comparte es de dudosa procedencia. Los medios profesionales siempre tienen unos estándares altos de redacción y en la presentación de su información. Hay que verificar también la fecha de publicación de una noticia. Las noticias antiguas usualmente pueden resurgir y presentarse como actuales, como vigentes. Por ello es importante verificar la fecha y asegurarnos de que la información es relevante y actualizada. ¿Cómo identificamos las fuentes de desinformación? Una vez que identificamos una desinformación, podemos aplicar diferentes técnicas para llegar a la fuente original que produjo o reprodujo esta desinformación. Tenemos, por ejemplo, herramientas para verificar imágenes, como es el Google Imágenes, el TinEye o el Yandex, y así poder definir si esta imagen ha sido usada fuera de contexto o ha sido manipulada. También podrían llevarnos a identificar de dónde salió la imagen original. Esto se llama la técnica de la inversa de imágenes, la búsqueda inversa de imágenes. Consultar verificadores de informaciones confiables. Tenemos varias plataformas como factcheck.org, Snopes, Maldito Bulo, Chequeado, AFP Factual o verificadores locales en cada país, ¿no? Estos verificadores están especializados en desmentir información falsa. También podemos buscar palabras claves o términos que aparecen en determinada desinformación. Eso también nos va a ser de mucha utilidad para encontrar la fuente de la misma. Aplicando la ingeniería inversa, este es un proceso manual que quizás puede tomarnos un poco más de tiempo. Sin embargo, si revisamos los buscadores, como ya mencionamos, Google, Bing, Wedge, así como las redes sociales, y seguimos retrocediendo, navegando en el contenido que se ha compartido, podríamos llegar a las fuentes originales de la noticia o quizás también a la que amplificó la difusión de esta fake news o desinformación. Una herramienta de escucha social que podemos también utilizar para esta labor de aclarar noticias o verificar desinformación, tenemos el social listening. Nosotros aquí, por ejemplo, en la OMPE utilizamos la herramienta Cuántico, que no solo analiza la relevancia de las menciones o el sentimiento, ¿no?, de la información en nuestras plataformas digitales, sino que también pueden identificar la relevancia y los rebotes de los usuarios que tienen alto impacto. Uniendo puntos entre las réplicas de la desinformación, podemos llegar también a la fuente original o identificar patrones como una campaña articulada desinformativa, lo que también se conoce como granjas. Y tenemos también identificados qué actores relevantes tenemos para la lucha contra la desinformación. Tenemos entidades públicas oficiales para identificar como información oficial. Se requieren varios filtros antes de publicarse, por lo que debe considerarse como un espacio confiable. Existen los verificadores independientes, pues si bien las instituciones y entidades suelen tener estas iniciativas para realizar labores de fact-checking, el rol de los verificadores de los medios independientes suelen ser también menos proclives a los sesgos por afinidad. Los actores políticos, autoridades y medios de comunicación también están presentes en esta etapa, pues estos actores ayudan a divulgar desinformación y su rol es clave para contrarrestarlas, por lo que deben ser considerados también como aliados en las iniciativas que se requieran sacar adelante, ¿no? El trabajo y el compromiso con consenso suele tener mayor impacto. La ciudadanía cumple también un rol fundamental, pudiendo ser tanto víctima como emisor de desinformaciones, que ya lo hemos comentado al inicio, y por ello los organismos electorales debemos de contribuir a educar, que es clave para reducir así el impacto de la desinformación en nuestra democracia.
Las plataformas de social media y las organizaciones internacionales también juegan un rol importante porque se pueden llegar a acuerdos con las plataformas de social media y así generar un sentido colectivo de colaboración con los organismos internacionales, como por ejemplo UNIORE, la Organización de Estados Americanos, PNUD y otras, que pueden contribuir al nivel de herramientas y transferencia de conocimiento para así combatir las fake news. Bueno, eso es lo que he preparado para esta sesión de webinar organizada por la UNIORE y espero que lo compartido aquí brevemente pueda servir para que todos los presentes puedan ayudarnos a todos los organismos electorales de la región a contrarrestar este fenómeno de las fake news. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Tenemos de parte del auditorio la doctora Rosa Pérez, en República Dominicana, según parece, hace la siguiente pregunta. En el marco de una campaña o proceso electoral, ¿de qué auxilio informático podría apoyarse un ciudadano para detectar que una imagen, foto o video de algún candidato es antigua o fue generada o manipulada por inteligencia artificial? Es la pregunta que nos hace la doctora Rosa Pérez. Para cualquiera de las dos invitadas, la que quisiera intervenir primero. Bien, en parte de la presentación que tuvimos hace unos minutos, mencionaba yo el uso de las herramientas como el Google Imágenes o el TinEye o el Yandex, que es para precisamente verificar si una imagen ha sido usada fuera de contexto o ha tenido una manipulación previa. Muy bien. Esas herramientas, doctora, están accesibles realmente. Pudiera añadir ¿Perdone? que pudiera agregar alguna información adicional. Sí, por favor. Tal como señaló la doctora Susana, hay canales de verificación independientes. Por ejemplo, en España está el portal maldita.es, está Chequea Latam, está Chequeado, que son organismos que ayudan a los medios de comunicación, a los periodistas independientes, pero también a la ciudadanía como canales o fuentes para verificar los datos. También es importante que el ABC para nosotros, cuando hablamos de desinformación, es siempre ir a la fuente oficial. Cuando usted ve una información, un video, por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros, de un robo de urna, cuando es falso, ¿verdad? Lo primero es usted ir al canal del órgano electoral para ver si el órgano ha publicado algo. Y si usted duda de todo, e incluso del órgano electoral, lo ideal es entonces ir a un medio de comunicación establecido o a una agencia de noticias internacionales que también tienen fuentes, canales que sirven para verificar datos. Por ejemplo, AFP lo tiene EFE y lo tiene la agencia internacional AP. Solo para redondear la idea, de parte del auditorio, la doctora Iris Gladys Tinoco pregunta si esas plataformas de verificación son de acceso gratuito. Sí, respecto de las plataformas que yo mencionaba para el tema de imágenes, como el Google Imágenes, el TinEye o el Yandex, sí son de acceso gratuito, pero sí es necesario precisar que con este tema de la inteligencia artificial y el incremento en la proliferación del tema de la desinformación, se han desarrollado otras herramientas más, otras que sí son de paga, ¿no? Muy bien. Ahondando en el periodo de preguntas, quisiera plantearle a las invitadas del día de hoy si la producción transfronteriza de desinformación electoral es un problema ya presente en América Latina. La producción de desinformación más allá de la frontera de los países donde se realizan las elecciones. Sí, nosotros tomando como referencia las elecciones generales del 2021 aquí en Perú, tuvimos que desmentir en muchas ocasiones bulos que tenían que ver con imágenes, por ejemplo, que llegaban de México, ¿no? De procesos electorales de México,
pero teníamos que hacer, digamos, una revisión muy minuciosa porque era una imagen de tamaño jumbo, sin contexto, entonces había que ver algo que refiriera que en efecto pertenecía, digamos, un contexto mexicano. Por ejemplo, en una de las imágenes que vi había una ánfora o un material del proceso electoral con el logo del INE, muy, muy, muy pequeñito, pero ese es el proceso de verificación, la curiosidad que debe tener la persona que realiza la verificación de la información, ¿no? Para realmente corroborar que la imagen no pertenece al país donde se está desarrollando el proceso electoral. En el mismo orden, dado que se ha mencionado varias veces la inteligencia artificial, quisiera preguntarles, doctoras, si la inteligencia artificial está teniendo un papel tanto en la producción de material utilizado para desinformar y también hay un espacio para utilizar la inteligencia artificial para contrarrestar los esfuerzos para desinformar. ¿Qué opinión nos merece ese tema? Gracias. Bueno, como yo presenté algunos casos de manera un poco rápida, que ocurrió aquí en República Dominicana recientemente, circuló previo al proceso electoral un audio con pública que también era candidato, donde se le atribuía unas declaraciones que él no había dado. Entonces, evidentemente, esto fue hecho con inteligencia artificial y ahora mismo, actualmente, está circulando videos de el presidente, el gobernador del Banco Central, promoviendo una moneda, una criptomoneda, un Bitcoin. Bueno, no sé si Bitcoin es una marca, no sé si lo debo mencionar, pero una criptomoneda, aunque ya no estamos en el proceso electoral, no deja de ser un contenido que está generado con inteligencia artificial. Pero digamos que la inteligencia artificial no es del todo mala, es un producto, es una herramienta que también se puede utilizar para cosas positivas, porque de hecho la misma verificación con la que nosotros estamos hablando de esos canales, como el Google Image y otros que sirven para identificar el tiempo que tiene una imagen circulando, también es con inteligencia artificial. El monitoreo que nosotros hacemos de inteligencia artificial, que nosotros vamos alimentando estos programas. Entonces, aquí lo que debemos hablar es del uso que se le da a la inteligencia artificial, no necesariamente de ella de una manera negativa. Efectivamente, hay que aprovechar también esos avances tecnológicos para poder combatir los vicios del proceso electoral y en este caso afrontar con la mejor tecnología los retos que la propia inteligencia artificial nos plantea en el escenario de la desinformación. Otra pregunta bueno, a nosotros, por ejemplo, que tenemos elecciones en el exterior, también nos sirve para cosas positivas, como para identificar dónde, qué está consumiendo nuestro dominicano que vive en el exterior. Con estos programas que tenemos también para, no deberíamos decirlo aquí porque se usa para cosas negativas, pero en el caso nuestro lo utilizamos para cosas positivas, de identificar qué ellos están consumiendo por las redes sociales, cuáles son las plataformas que están escuchando más, cuál es la música. Toda esta microsegmentación nos permite a nosotros, con un uso adecuado, a desarrollar campañas de comunicación y de publicidad y de marketing más efectivas para llegar hacia ellos, no solamente para el tema de motivarlos a que voten, sino con todo lo que está vinculado al tema de servicios. Que decía, nos sirve bastante positivo. Excelente. La experiencia que tienen ambas doctoras en materia de electoral han dedicado muchos años de su vida a trabajar en el seno de las organizaciones que preservan la democracia a través de la organización de las elecciones. Nos permite plantearles una pregunta sobre este tema de la desinformación, porque ante la multiplicidad de las estrategias, y ustedes han sido muy detallistas al señalar pues, todas las cosas que hay que hacer, los organismos electorales, ¿qué tendrían que priorizar? ¿Cuáles serían o cuál sería la estrategia más importante que no debería faltar nunca en el arsenal
de un organismo electoral para combatir la desinformación. Podría ser un mix entre capital humano y capital tecnológico, ¿no? El conocimiento, la especialización también, porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, antes se solía contratar, por decirlo de una manera, un community manager, que era el que veía o administraba las redes sociales. Tanto en empresa privada como pública se ve un poco la desnaturalización del perfil, porque se convoca a esta persona, a este profesional, para que haga muchas labores a la vez. Sin embargo, creo yo que ya en un proceso electoral de mucha envergadura se requieren perfiles muy específicos que formen o conformen y refuercen el equipo tanto de comunicaciones como de el equipo digital, ¿no? Bastante conocimiento en este rubro, y que tengan también el conocimiento electoral de cada institución. Eso es muy importante y es muy valioso. Muchísimas gracias. La señora Tamara Martínez, la doctora Tamara Martínez de Panamá, pregunta si existe algún material académico publicado por parte de los organismos electorales de sus países para que puedan compartirlo y que sirva de referencia. Vemos que la doctora Susana Vital Reyes ya a través del chat de esta actividad ha compartido un enlace a un documento de Perú sobre la materia. Invitamos a todos los asistentes que estén interesados a consultar el documento que ha sido colocado tan generosamente por la doctora al acceso de todos nosotros. Nueva pregunta de la doctora Rosa Pérez. Sí, Perdón, doctor. Del mismo modo, yo voy a estar compartiendo los manuales que nosotros tenemos, bueno, tenemos un manual preparado que es para el personal interno de la Dirección de Comunicaciones y nuestros analistas de información, que lo podemos compartir con los órganos electorales como buena práctica, y también le podemos compartir nuestro aporte del manual de desinformación, que es abierto a la ciudadanía, periodistas y partidos políticos. Estaré compartiendo el enlace por acá, pero también está colgado en nuestro portal web, pero se lo voy a pasar en un momentito. Muchísimas gracias. Ya lo saben, a todos los miembros del auditorio pueden consultar esos documentos directamente en la página web de las instituciones electorales de República Dominicana, pero también la doctora lo colocará el enlace en el foro de este evento. Decía que teníamos una pregunta de la doctora Rosa Pérez. Señala que debido a que un fake news puede cambiar el curso de la intención de voto a favor o en contra de un candidato, ¿qué tan probable y ágil puede ser el rastreo de una noticia con contenido erróneo o desinformativo? Suponemos que por parte de las autoridades electorales. Considero que la inmediatez, la rapidez para desmentir, ¿no? Es muy importante, el sentido de la oportunidad. Mientras más tiempo pase, más demora haya, el bulo, la desinformación va calando en la gente y se va tornando o teniendo un poco más de realismo, entre comillas, ¿no? Entonces sí es importante tratar de responder más en el menor tiempo posible. Yo quiero aportar algo sobre ese tema. Un saludo a la doctora Rosa Pérez, que es jueza del Tribunal Superior Electoral. Ella sabe de qué estamos hablando. Fíjense, todavía no hay estudios precisos que confirmen que estar expuesto a una desinformación en un momento específico o a un desorden informativo pueda cambiar la intención del voto de una persona. Lo que sí está comprobado es que puede generar estar expuesto constantemente a desinformación cuando la persona identifica que estuvo expuesta a la desinformación, porque aquí hay un tema de que probablemente han estado expuestos, pero no han logrado identificar o no se han enterado, ¿no? Entonces, aquí es cuando las personas se han enterado de que han estado expuestos a desinformación, que han sido engañados, lo que genera son sentimientos de frustración, genera apatía, genera desconfianza.
pero todavía al momento no hay un estudio determinado del área que diga que esa información que esa persona recibió y que luego se enteró de que era falsa, provocó que cambiara su intención del voto. Eso es importante porque esto nos puede dar escenarios distintos para abordarlo en otras análisis, en otras investigaciones y estudios que se hagan sobre el tema. Y ese es el problema grave de esto, de que la desinformación corre tan rápido y que a veces cuando ya tú logras identificar que fue una desinformación y logras verificar y luego haces la aclaración, esa persona que estuvo expuesta en principio probablemente no vio esa aclaración. Y este es el desafío principal que tenemos. Muchísimas gracias. La doctora Susana Vital Reyes en su presentación hizo mención del rol que juegan los ciudadanos. Me gustaría que profundizaran en esto porque muchas veces se coloca sobre los hombros de las organizaciones estatales responsables de gestionar los procesos electorales el 100% de la responsabilidad por luchar contra la desinformación electoral. ¿Qué papel podrían jugar los ciudadanos de manera activa en esta lucha que libra la jurisdicción electoral en todas partes de América Latina contra la desinformación? Creo que de parte de los entes electorales el compromiso y el rol fundamental que tenemos es de educar a la ciudadanía, ¿no? De explicar qué es lo que hacemos tanto en época electoral y no electoral, de qué organismos electorales intervienen. En el caso de Perú, por ejemplo, somos un sistema electoral compuesto por 3 organismos, cada uno con tareas y responsabilidades diferentes en época electoral, sobre todo, ¿no? Entonces hay confusión en la ciudadanía. Si es que no salimos a explicarles los riesgos y el impacto de la desinformación, esto realmente el día del proceso electoral va a afectar bastante, y lo hemos vivido aquí en Perú con el tema de la credibilidad, de la confianza en los organismos del sistema electoral, ¿no? Como decía al inicio, nosotros brindamos las herramientas, la información, pero también el ciudadano es responsable de buscar la información, de recibir la información también, de procesarla y de consultar si tiene alguna duda. Nosotros como órganos electorales ponemos a disposición varios mecanismos de información, las plataformas digitales, tenemos también la página web y otras herramientas adicionales que la tecnología nos da, ¿no? Pero sí es responsabilidad también de cada ciudadano contribuir, informarse y contribuir a construir nuestra democracia y preservarla, ¿no? Muchas gracias. En el caso de la desinformación, es importante reconocer que entran en posible colisión otros bienes públicos como la libertad de expresión. Precisamente en los torneos electorales pensamos que el contraste entre ideas y proyectos políticos es indispensable para que los ciudadanos puedan tomar de manera informada la mejor elección según sus criterios e intereses. Pero, ¿cómo puede resolverse esa tensión entre protección de la libertad de expresión y lucha contra la desinformación en los torneos electorales? Usted ha tocado una fibra sensible, dada, yo soy periodista de profesión primaria y cuando hablábamos de desinformación hace 15 años atrás, que el término que se utilizaba no era ni siquiera desinformación, porque a medida que se va estudiando, esto va cambiando la terminología, ¿no? Y periodistas, pero en la vida real estamos hablando de un tema que afecta a derechos fundamentales. Afecta a derechos humanos porque afecta el de la mayoría de la población
consume información falsa. El 70% de lo que le pasa por Internet es personas toman decisiones basadas en informaciones erróneas. Se crean una percepción, una idea de algo basado en una información que no es. Y entonces aquí estamos hablando de que no solamente están afectando su derecho a estar debidamente informado, sino que pueden afectar en un futuro el derecho a elegir, ¿no? Sin embargo, los derechos no todos son absolutos. Es perjudicial también para la ciudadanía que en esta limitar la propagación de desinformación afectemos derechos fundamentales de informar, de estar informados, a la clase periodística también, porque lo que se habla por lo general cuando hablamos de regular este tipo de situaciones es mordaza. Entonces yo entiendo, mi consideración es que debería ser un tema que se aborde multisectorialmente. Debe ser una decisión que se tome también a escala más grande, no solamente los órganos electorales o cada país de manera individual, sino que se debería plantear una estrategia global para un problema global. Muchas gracias. Bueno, ya nos acercamos al final de la jornada de hoy. Quisiera, de acuerdo a lo que estaba planificado, dar una última oportunidad a nuestras invitadas para que redondeen las ideas que han podido quedar, digamos, sin desarrollar suficientemente, o que quieran ellas introducir algún mensaje adicional antes de despedirse. Tiene la palabra la doctora Susana Vital Reyes. Sí, solamente comprometer a los organismos del sistema electoral, incluyendo la institución que represento, a seguir estas actividades de educación electoral, ¿no? Ligada a todos nuestros stakeholders, a nuestro público objetivo, digamos, ¿no? Tanto en época electoral y no electoral, en todas las plataformas disponibles, en todas las lenguas originarias que hay, por un tema de inclusión que es tan importante, llegar a cada rincón de nuestro país, y a nivel de toda la región con nuestros pares internacionales, y también invocar a la ciudadanía a que no crean toda la información que se propala también en las diferentes plataformas digitales, sino que tengan el compromiso de la inquietud de verificar la información que les llega, ¿no? Y nos ayuden a precisamente combatir esta desinformación y explicar a quien no conoce del tema en qué consta cada acción, cada actividad que se despliega durante el proceso electoral, que es tan importante. Muchísimas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Suedy León Jiménez. Gracias. Yo también me inclinaría por hacer unas recomendaciones a los órganos electorales sobre la importancia de reforzar las estrategias de comunicación y los programas permanentes de lucha contra la desinformación. Asimismo, a los tomadores de decisiones dentro de los órganos electorales, porque estos temas son costosos, requieren que se tenga presupuesto especial para ellos, que no necesariamente se esté tan dispuesto, ¿no?, a sacar esa partida por lo costoso que son. Sin embargo, como dije hace un momento, estamos hablando de afectación de derechos fundamentales, de derechos humanos. Pienso que a medida que más conversemos sobre este tema, los órganos estarán más sensibilizados, los organismos también, otros que son pares nuestros, hacen un aporte significativo haciendo este tipo de webinarios, y este tema entonces hace que la gente se sensibilice más, pero además hay una partida importante para los partidos políticos y los medios de comunicación que no los podemos dejar fuera, y sobre todo a las plataformas digitales que son parte fundamental del problema, pero que también pueden fungir como nuestro gran aliado para la solución. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias realmente a todos los que el día de hoy nos acompañaron en este segundo webinario de la Unión Interamericana de Organismos Electorales,
Uniore, que ha tratado el tema de identificar las fuentes de desinformación, técnicas y actores principales en este fenómeno contemporáneo de los procesos electorales. Quisiera despedirme yo también, pero previamente avisarles de que el día 12 de marzo tendremos el tercero de estos webinarios a las 2 de la tarde, hora de Panamá, y les invitamos cortésmente para que puedan acompañarnos, como lo hicieron el día de hoy, a ese y a futuros eventos organizados en el marco de esta campaña que, como dijo la doctora, de divulgación, de promoción del conocimiento en estos temas de interés y de importancia fundamental para todos nosotros. Antes de que cierren también la transmisión, llamarle la atención sobre la que la doctora Suey León ha colocado también en la plataforma el documento que nos prometía justamente hacernos llegar, y pueden, antes de cerrar, pues bajarlo de la plataforma. Los dejo, muchísimas gracias por su excelente compañía, y los dejo con la atenta voz de Oscar Adames. Muchísimas gracias, doctor Salvador Sánchez, por moderar este webinar y, por supuesto, reiterar lo que ya ha mencionado, agradecer también a nuestras conferencistas por sus aportes en la identificación de fuentes de desinformación, técnicas y actores principales. También agradecer a los miembros de Uniore, a la audiencia que estuvo atento al desarrollo de esta jornada académica, recordarles e invitarlos al próximo webinar programado para el miércoles 12 de marzo a las 2 de la tarde, hora de Panamá. Agende la fecha. Saludos a todos y hasta la próxima.